de los candidatos a la presidencia de la República. Sucedió el domingo pasado, estamos hoy a miércoles, muy cerca del domingo realmente, y ya se ha dicho y se ha escrito, se ha publicado gran cantidad de opiniones sobre este tema, pero es un tema vasto, que siempre da para más, y sobre todo cuando podemos tener a los cuatro vientos la mirada de un sociólogo como Armando Duarte y un historiador como el maestro queridísimo Manuel Guillén. Entonces les agradecemos su presencia, su participación, y vamos buscando, Armando, Manuel, los aspectos más trascendentes de este debate. ¿Cómo la vieron? ¿Verdad? ¿Cómo vieron ustedes el desempeño de los candidatos? ¿Cómo vieron las propuestas? ¿Qué diferencias hubo entre ellos? Pero fundamentalmente, de todo lo que se dijo ahí, ¿qué es lo que ustedes piensan que tiene una trascendencia real, tanto para la contienda de aquí al 1 de julio, como para la política que haya de aplicarse en el país? Bueno, yo quisiera iniciar refiriéndome a las propuestas. Este debate estaba enfocado a analizar los temas de las relaciones internacionales. Incluso en el título del debate se hablaba de México en el mundo, ¿no? Así es. Y me parece que es conveniente hacer una reflexión acerca de las posturas de los diferentes candidatos en relación con el tema digamos, central del debate, porque me da la impresión de que se generó una falsa expectativa, en el sentido de que los candidatos iban a ir a este debate a hacer propuestas muy concretas de política exterior, sin mayor encuadre. Y en mi opinión, las políticas las políticas concretas obedecen a un plan general, obedecen a una visión general de lo que es para cada candidato las relaciones exteriores. Y aquí yo quisiera señalar la primera diferencia entre uno de ellos, Andrés Manuel López Obrador, y los otros tres. Los otros tres, ¿verdad? Sí hicieron propuestas, algunas específicas, sobre todo en el caso de José Antonio Meade, pero que lo que reflejan es que no tiene una visión distinta a la que ya se tiene en este momento por el actual gobierno sobre lo que son las relaciones de México con el mundo y particularmente con los Estados Unidos. Y creo que a esto contribuyó a crear esta falsa expectativa también la propia actitud de los moderadores, que exigían respuestas concretas, cuando en un tema como lo es la política exterior, lo primero que hay que definir es el proyecto general. Aquí claramente lo que se ve es que México en los últimos años ha venido asumiendo frente a las relaciones con el mundo una postura de subordinación. La tenemos con Estados Unidos de manera muy clara. Y no solamente por la voluntad del gobierno que existe, la voluntad de este gobierno de tener una postura subordinada a los Estados Unidos, sino porque también las condiciones objetivas que se han desarrollado en los últimos 30 años nos llevan a eso. No es posible que México tome una determinación en materia de política económica que sea contraria a los intereses del capitalismo internacional o de los grandes consorcios internacionales, sin que esto tenga consecuencias inmediatas en la economía del país. Es decir, todas las decisiones de política económica que este gobierno asume están condicionadas por esa relación de subordinación y de gran dependencia con respecto de Estados Unidos. A ser sancionadas. Exactamente. Vean ustedes el caso del libre comercio que mencionábamos la ocasión anterior. No se ha podido en este momento tener una firma de ese tratado. Se calculaba que para estas fechas ya estaría resuelto, y vean ustedes dónde anda el dólar, ¿no? Arriba de los 20 pesos. Es decir, nuestra economía es tan dependiente de los Estados Unidos que cualquier decisión que tome el gobierno tiene que tomar en cuenta esta situación y decidir si la hace o no la hace. O sea, no hay libertad para hacer esto, ¿no?
En el caso de Anaya es lo mismo. Es más, creo que fue hasta más vago que José Antonio Meade, pero tampoco hizo ninguna propuesta de fondo. Si acaso lo que más llamó la atención fue decir que él iba a tener una postura firme frente a Trump, Donald Trump, ¿verdad? Y bueno, del señor Rodríguez, el tronco, Rodríguez, o el brinco, o el trampo, porque ya no sabemos ni cómo de llamarle, trampas. ¿verdad? Pues la verdad no hay mucho que decir, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia de esta posición con respecto a la postura de Andrés Manuel López Obrador? La postura es que Andrés Manuel, y dicen, y le critican esta frase, la mejor política exterior es la política interior. Bueno, ¿y a qué se refiere con esto? A que si tenemos un gobierno legitimado, ¿no?, por su política interior, no solamente en el terreno de la democracia y de las relaciones con la gente, sino también en el terreno de la economía. Si México es un país con una economía fuerte, si es un país que no depende tanto de los Estados Unidos, y en este sentido habría que considerar que su propuesta de lograr hasta cierto punto o de manera definitiva, si fuera posible, la soberanía alimentaria, es una condición de fortaleza frente a las negociaciones, porque entonces esa carta no la tiene tu contrincante a la hora de negociar. Ahorita Estados Unidos, por ejemplo, puede meter en serios problemas a México simple y sencillamente cerrando dos válvulas. Una, la gasolina, ¿no?, que importamos más de la mitad, y dos, los alimentos, que también importamos de Estados Unidos. Desde el maíz, el frijol, los más de la alimentos mitad básicos de lo que nos comemos. Esta situación convierte a un país en vulnerable. Y entonces, cuando López Obrador dice la mejor política exterior es la política interior, y que hay que lograr la autosuficiencia alimentaria y hay que crear las refinerías para ser autosuficientes en producción de combustibles, ¿verdad?, lo que está planteando es una postura distinta frente a las negociaciones de Estados Unidos. Armando, sobre este tema, y antes de darle la palabra a Manuel también para que haga su primera intervención, pero ya que estás platicando sobre esto, hay dos cosas en las que yo quiero que reflexionaras y que nos pudieras dar tu opinión, tu punto de vista. Primero, el equipo de Meade y el equipo de Anaya han mencionado que la autosuficiencia alimentaria en México es imposible y que eso incluso podría alterar también las actividades económicas del país a nivel macro. Y segundo, se habla de que en este momento México tiene un superávit en la balanza alimentaria. Estamos exportando más alimentos de los que estamos importando. ¿Qué opinas? Bueno, como todo, ¿verdad? Las cosas tienen sus aristas y habría que verlas todas. Se afirma, no me consta, pero se afirma, y bueno, no lo pongo en duda en este momento, que ahorita tenemos una balanza comercial superavitaria con Estados Unidos. ¿No? Bueno, ¿qué es lo que más exportamos a Estados Unidos? En México, desde finales del siglo pasado, se hizo una transformación en el modelo de producción agrícola y nos convertimos en una economía agrícola exportadora, una agroexportadora. Yo les pregunto a ustedes, ¿quiénes son los que exportan? Bueno, si hablamos del caso de Baja California, sabemos perfectamente bien, son los grandes horticultores, los que siembran fresa, los que... tomate. Así es. Y eso pasa en todo el país. Es decir, es un modelo de producción y de exportación basada en el gran capital. Está subsidiado. Los pequeños productores no han tenido la misma suerte. Si acaso algunos, ¿verdad?, que han logrado insertarse en algunos aspectos, por ejemplo, yo diría la producción de aguacate, la producción de limón, la exportación de este tipo de productos agrícolas, ¿verdad?, en donde algunos pequeños productores han logrado insertarse, pero más que nada porque no ha sido del interés de las grandes compañías invertir en esta parte, que creo que ya están volteando a verlo debido al éxito que han tenido, por ejemplo, en la exportación del aguacate, ¿no? Sí. Lo que fundamentalmente exportamos son estas hortalizas, ¿verdad?, que no forman parte de la dieta del consumo básico de los mexicanos. Y hemos dejado de invertir en la producción de maíz, de trigo y de otros cereales que constituyen ahí sí aspectos básicos, estratégicos, neurálgicos de la producción agrícola. Y también hay que entender
que la producción en el campo debe de ser considerada no solamente como un negocio de exportación e importación, sino también como un aspecto para garantizar el bienestar en las comunidades. Si nosotros revisamos las estadísticas de la pobreza en México, nos vamos a dar cuenta que los mayores porcentajes se dan en las zonas rurales. ¿Por qué? Porque hay muchos pequeños productores que antes, ¿verdad?, producían maíz, producían este tipo de productos, y que su destinatario era el mercado interno. Bueno, con este cuento de que importar resulta más barato, aunque estemos importando cochinada y media, habría que ver la calidad de los alimentos y que productos estamos... con 2-3 meses de refrigeración, si no es que más. Y el maíz, el pollo arroz, pollo, carne, pescado. de baja calidad, ¿no? Y se ha sacrificado a los productores mexicanos por haberles cortado el respaldo institucional necesario para que ellos puedan sobrevivir en un mercado de esta naturaleza. Claro. Y esto pasa en México y pasa en todo el mundo. En Estados Unidos los productores de maíz, los productores de trigo están subsidiados por el gobierno. Sí. En Europa están subsidiados por el gobierno. Donde no están subsidiados es en México, porque hubo una política hacia el campo que tenía como propósito favorecer solo a las grandes inversiones capitalistas. Anual, y esto tiene finalmente algo que ver con la materia de las relaciones exteriores de nuestro país, con nuestra política para relacionarnos con el mundo. Sí, desde luego que sí. Comento algunos puntos. En el sexenio de Felipe Calderón, por ejemplo, él hablaba, presumía que México tenía garantizado la compra de los productos básicos ante las crisis o depresiones mundiales. Calderón anunciaba al pueblo mexicano que no habrá por qué preocuparse porque México tenía garantizado ese abasto. Pero yo me preguntaba que efectivamente, si se tuviera esa capacidad de comprar, lo ideal es producir en nuestro país esto que comentaba Armando de los productos básicos que un mexicano normalmente necesita en su dieta diaria. Y efectivamente esto va a tener también trastornos sociales. Recordemos, por ejemplo, en los 90s cómo vienen una serie de reformas a la tenencia de la tierra, la modificación del artículo 27 constitucional, el desmantelamiento del sistema ejidatario, y sumado desde luego al poco apoyo financiero por parte del Estado que se empezó a agudizar. Esto generó precisamente una serie de migraciones, de venta de tierras, migraciones a diferentes puntos del país, incluso hacia los Estados Unidos. También va relacionado un poco la cuestión de la violencia que se va incrementando en nuestro país, las olas de violencia principalmente en los 90s, al principio de los 2000. Y si en nuestro país uno de los temas centrales en su política internacional con los Estados Unidos son el tema de los migrantes, por ejemplo, sí, que si el muro, que si la reforma migratoria, pues creo yo que hay que resolver también y atender parte de esas causas que se están dando en nuestro país, ¿no? Que generan esta violencia, que generan la migración, y que esto genera a su vez otro tipo de problemas. Oye, ¿y quién se va a Estados Unidos? Nuestros campesinos. Así es. Nuestros ganaderos fracasados. Sí, porque no tienen manera de hacerlo en México. Miren, yo conozco un caso no vaya a ser el caso que conoció Anaya, no. que traía el saco y todo, y que dijo la mitad lo que dijo era mentira, ¿no? Bueno, no es un caso, es una situación que se da. Por ejemplo, en Mexicali, un valle con, digamos, prosperidad en términos de producción agropecuaria, se está dando el fenómeno de los pueblos fantasmas. Bien. Hay varias poblaciones o centros, poblaciones de ejidos y de pequeñas propiedades que se están quedando sin gente. Hay más casas que gente habitando, o sea, hay más casas que familias, porque la gente está emigrando evidentemente hacia la ciudad. Ya ven el caso de Mexicali, cómo ha crecido la industria maquiladora, ¿no? Claro. Y ya no es rentable producir en la tierra. ¿Por qué? Porque no hay apoyo, no hay créditos, no hay nada para el pequeño campesino. Se están quedando las tierras sin trabajo. ¿Y qué es lo que pasa? Llegan las grandes empresas y empiezan a rentar las parcelas, ¿no? Entonces estamos en un proceso de neolatifundismo disfrazado, ¿verdad? En donde, bueno, no se van a utilizar para producir lo que se requiere ahí, van a producir en función del mercado internacional. Yo quiero plantear una pregunta para ambos así en términos generales, porque
tanto en el primer debate como en el segundo, y creo que va a suceder también en el tercer debate, se planteó con insistencia que existen dos visiones de las cuales Anaya y Mead se consideran como representantes de lo moderno, del futuro, de lo que nos lleve hacia adelante, e insistentemente están señalando a López Obrador como un político de viejo cuño, con una mentalidad anclada en el pasado, y se lo dicen cuando él plantea cosas como esta, y es lo que quisiera ver. El famoso Pacto para el Progreso, que planteó como una posibilidad de una alianza con Canadá, Estados Unidos, México, Centroamérica. ¿En qué consistiría? Le dijeron, pues si eso se habló en los años 50. Nos sonó muy bonito, pero no sabemos qué es exactamente porque no lo desarrolló ahí Andrés Manuel. El segundo punto donde lo tachan de anquilosado es precisamente cuando habla del fortalecer el mercado interno, cuando dice la mejor política externa es la política interna, y se refiere fundamentalmente a resolver los problemas sociales del país, los más graves, ¿no? El crecimiento económico, el empleo, por supuesto también atender el problema de la violencia. Y en este sentido se habla siempre del fortalecimiento del mercado interno y se plantea como si fuera una cosa del pasado. Yo he leído que ahora países de primer mundo europeos están empeñados en fortalecer su mercado interno y de hecho, por ejemplo, Donald Trump es lo que pretende hacer de una manera salvaje y brutal, ¿verdad? Fortalecer su propio mercado y trata de imponer condiciones más severas a México en el Tratado de Libre Comercio. Junto a esto también vimos, me llamó la atención que ahora no se mencionó absolutamente para nada a Nicaragua y a Maduro, cuando era el tema de México ante el mundo. Venezuela es parte del mundo y siempre han estado acusando a López Obrador de ser Hugo Chávez de México, y estaban las elecciones en Venezuela y no se dijo una palabra en el debate. Después del debate vinieron las sanciones y viene esto que quizá encuadre en lo que tú decías, Armando, de esta política de sometimiento del gobierno mexicano a todo lo que se le dicte por parte de Estados Unidos, y Videgaray, el canciller, Luis Videgaray, el canciller mexicano, sale en la misma línea que Donald Trump, censurando al gobierno de Maduro y descalificando las elecciones y llamando a la OEA a que se pronuncie en contra del gobierno que representa a Maduro. Yo me pregunto aquí en este caso, López Obrador no habló tampoco del tema, pero mi pregunta es si también forma parte del pasado y de lo anquilosado la doctrina Estrada, que fue algo que se convirtió en el faro, ¿verdad?, en la luz principal de la política internacional de México, y que se refiere pues fundamentalmente a la soberanía y la autodeterminación de los pueblos, a la no injerencia extranjera, aunque los países, las naciones no tienen por qué andar pidiendo el reconocimiento de otras naciones para salir adelante. Quiero ver si este conjunto de conceptos están anquilosados. Desde el punto de vista histórico ya pertenecieron a una etapa que fue superada. ¿Por qué lo trae ahora como propuesta Andrés Manuel y lo plantea como una cuarta transformación y no un regreso al pasado, sino un salto hacia adelante? ¿Y por qué tanto Mead como Anaya lo señalan esto como cosas que ya debiéramos de dejar atrás? Mi estimado Manuel, bueno, historiador. Son varios aspectos, pero tienen que ver con ese México forjado en una época histórica importante, ¿no? Sí, bueno, lo primero que puedo decir es que normalmente se tiene previsto que el pasado es algo que se tiene que superar y que el futuro siempre es lo mejor, lo que va a venir, ¿no? Esta idea progresista viene desde la Ilustración, o sea, el hecho de que el futuro siempre va a ser mejor que el pasado y así sucesivamente. Bueno, eso es en realidad un poco engañoso también. No siempre lo nuevo significa progreso que beneficia a todos, y no siempre el pasado significa algo que estuvo mal. O sea, son ideas erróneas. Y políticamente, estos candidatos, Mead y Anaya, normalmente se han estado pues vendiendo en nuestro país como políticos jóvenes.
Ese cuento pues yo lo escuché hace 6 años con Peña Nieto, ¿no? Decían, por ejemplo, es que necesitamos ideas frescas, políticos jóvenes. Entonces, también, no necesariamente el hecho de que un político sea joven significa que tiene frescura en las ideas o que tiene unas propuestas reales para un pueblo, ¿no? A raíz de esto, por ejemplo, también el tomar la edad de López Obrador como un sinónimo de incapacidad para gobernar un país, creo yo que incluso es una falta de respeto para todos los abuelitos y abuelitas mexicanas, ¿no? Con esta idea de que si se llega a cierta edad ya no sirves para nada. Me siento aludido. No, y luego con esa enorme herencia que tenemos de nuestras naciones nativas, y no nada más me estoy refiriendo a las que hoy conocemos como las mexicanas, sino a lo largo de todas las culturas antiguas que le daban un papel preponderante a las personas de la tercera edad, Los ¿no? consideraban con más sabiduría, Así es, ¿no? Con más precisamente experiencia. por eso, ¿no? Y Pero que bueno, sigue todavía presente en muchas comunidades Así es. actuales, Sí. en base a sus usos y costumbres. Y bueno, de acuerdo a los puntos que comentaba Olga, por ejemplo, aquí también se plantea esto de la Alianza para el Progreso. Fue pues, básicamente una política que emprendió los Estados Unidos en los años 50 y 60, pero ahí tiene un contexto también internacional. Estamos hablando de la Guerra Fría. Sí. Tenemos Cuba, una Cuba con Cuba Fidel. revolucionaria, triunfante. Ujú. Tenemos una serie de gobiernos con tendencias de izquierda y socialistas que van surgiendo en diferentes partes de América Latina, y lo que Estados Unidos ya no quiere es una nueva Cuba, ya no quiere más revoluciones triunfantes. Claro. Entonces, una manera de tratar de frenar eso era reconocer en primer lugar que la pobreza genera inestabilidad social y que por lo tanto habría que implementar un sistema de financiamiento destinado principalmente a países latinoamericanos. a países latinoamericanos, Sí, era la propuesta. con la idea de que se generara progreso, Uh-huh. Se desarrollaran ciertas comunidades y poder así evitar quizás brotes revolucionarios que pudieran desestabilizar a todo un continente. Para las comunidades latinoamericanas. Pensado eso hoy en día, una alianza para el progreso, yo la veo como algo saludable. Desde luego no son las condiciones que hace décadas, pero sobre todo en la idea de que es un tema que afecta principalmente a Centroamérica, a México y a los Estados Unidos. Y como tal se tienen que tomar políticas conjuntas pensado en diferentes niveles, en temas de desarrollo económico, desarrollo social, e integrar definitivamente a la persona en sí. Sí, la movilización, la migración, Entonces, que es base y sustento de la política en este momento de los Estados Unidos, de quererle imponer específicamente el tema de ser guardián de sus fronteras al gobierno mexicano, y que está incluido dentro, lo acabamos de conocer en estos mismos días, que sí hay cláusulas específicas que se están analizando en el tratado, en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, para que México asuma ese papel de guardián de la frontera, que ya no arrancaría en el Río Bravo, sino que arrancaría básicamente allá en Belice y en Guatemala, ¿no? En Chiapas, del lado mexicano. Sí, pues es la idea que se ha trabajado ya también, la militarización de la frontera sur, el que México sea ese primer filtro que impida llegar a los migrantes centroamericanos. Son políticas erróneas que México ha estado asumiendo, como este papel sometido a los Estados Unidos. Y lo que comentaba era que sí es responsabilidad de Centroamérica y sí es responsabilidad de México y desde luego de los Estados Unidos el tema migratorio, tanto de mexicanos como de centroamericanos, y que en los tratados económicos, políticos, siempre se tiene que tomar en cuenta el factor social. Entonces, esta idea que maneja o que mencionó López Obrador, si bien no la explicó en qué consistía, haciendo una alusión, pues yo la pudiera interpretar de esta forma, que es una responsabilidad de las diferentes regiones del continente y que se tiene que promover el desarrollo. Entonces, sí es una política moderna, sí es un planteamiento actualizado, contemporáneo. Pues mira, pues, más que, si me permites, más que de moderno o viejo, es si es útil o no, ¿verdad? Porque esto, como bien decía Manuel, el considerar el calificativo de moderno como que eso es bueno, pues no siempre. El neoliberalismo es moderno, la modernidad, ¿no? y nada más ha creado beneficios para el 1% de la población mundial, ¿no? Exactamente. 2.5% de crecimiento. Yo creo que en este caso el tema es ver la naturaleza de la propuesta. ¿Sí? Esto de la Alianza para el Progreso fue una decisión que adoptó el gobierno de John F. Kennedy, precisamente en este contexto, ¿verdad? De la Guerra Fría y
y de la recién triunfante Revolución Cubana, que estaba ejerciendo un gran atractivo para muchos pueblos de Latinoamérica, tomando en cuenta que había sido una revolución en contra de una dictadura con la que podría identificarse a muchos de los gobiernos que había en Centroamérica. Sí, claro. Y entonces lo que hace el presidente Kennedy, en vez de reforzar, que tal vez lo hizo, pero en vez de reforzar militarmente la presencia de Estados Unidos en Centroamérica, lo que dijo es, si el problema es la pobreza, vamos ayudando, vamos haciendo inversiones para resolver el problema de la pobreza. En ese sentido, ¿verdad?, para enfrentar el problema de la migración, ¿verdad?, lo que está planteando Andrés Manuel es, en vez de reforzar las fronteras desde el punto de vista policíaco y militar, criminalizar la lo que migración. tenemos que hacer es impulsar el desarrollo en Centroamérica para que los centroamericanos no tengan necesidad de ir a Estados Unidos. O sea, mucho menos los mexicanos. básicamente lo que Andrés Manuel López Obrador está haciendo es una invitación al gobierno de Estados Unidos a reconsiderar la postura belicista de fuerza por una postura más inteligente y mucho más efectiva, que sería la de invertir en Centroamérica, hacer negocio, nadie dice que no lo hagan, pero hacer negocio en Centroamérica para lograr que haya empleo y hasta bienestar en esta región, para evitar exactamente. Yo creo que es útil la política. Ahora, lo mismo pasa con la doctrina Estrada. La doctrina Estrada es un planteamiento que surgió en México en el siglo pasado, y como hace Andrés Manuel referencia a ello, ¿verdad?, dicen sus detractores, es que está anquilosado, es un pensamiento viejo. Yo digo, más que viejo nuevo, veamos qué es lo que plantea y si es útil o no. Para empezar, claro. ¿No? Y entonces, ¿qué es lo que está planteando la doctrina Estrada? Plantea el derecho a la autodeterminación de los pueblos y a la no intervención en los asuntos internos. ¿Qué está haciendo Enrique Peña Nieto en este momento con la elección en Venezuela? Exactamente, está interviniendo, claro, ¿no? Pero no lo hace por motu propio, pues. No, claro que no. Ahora, está recibiendo órdenes. ¿eso es en este momento viable? ¿Es en este momento algo que sea útil? Pues nada más veamos cuál es la postura que tiene Estados Unidos, por ejemplo, frente a los principales problemas en el mundo. Díganme si no interviene, ¿no? Díganme si no se mete en los asuntos internos de otros países. Díganme si no provoca problemas. Entonces, siendo vecinos de Estados Unidos y ante esta situación, a México le superconviene, ¿verdad?, defender el principio de la no intervención. ¿Por qué? Pues porque cualquier rato se nos meten. Bueno, de hecho están metidos, ¿no? Están metidos y están, por lo que mencionaba hace un rato, decidiendo la política económica del país. Entonces, si aspiramos a ser un país soberano e independiente, necesitamos defender este principio de la no intervención. Oye, Armando, pero es cierto, ya están aquí, están dominando la economía y se están apropiando de las costas, los litorales, ya están. Del petróleo, de las minas. De las riquezas, del suelo y el subsuelo, del aire, ¿verdad?, del sol. De los campos. ¿No? Sí, bueno, yo quiero comentar una cosa también de esto de la no intervención de los pueblos. Es que es un principio básico de la diplomacia internacional. Igual se le ve como una doctrina mexicana, pero es un principio básico de todos los países. Era el principio rector, por ejemplo, que se sacó a la luz después de la Primera Guerra Mundial. En los 14 puntos que mencionaba el presidente Wilson de los Estados Unidos, lo que se manejaba en el Tratado de Versalles, y precisamente uno de los grandes errores cometidos en el Tratado de Versalles fue que ese principio de la no intervención en los pueblos generó rencores en Europa, que a su vez fue un antecedente de la Segunda Guerra Mundial. Entonces es cuestión de sentido común también acá, ¿no? El respetar que cada país tenga ese derecho de resolver sus problemas y que no haya una intervención abierta de otros países. Y aquí lo que yo veo también es que México no tiene una calidad moral para estar criticando violaciones de derechos humanos en otros países, y mucho menos elecciones fraudulentas. En un país donde ese ha sido un problema, la limpieza electoral, creo yo que no tiene una calidad moral, y además sobre todo lo veo como un cambio de discurso también que ha experimentado México a lo largo del siglo XX y lo que va del siglo XXI. Después de la Revolución Mexicana, pues hay un discurso un poco más nacionalista por la naturaleza de una revolución, que tuvo un impacto incluso en América Latina, como esta idea de un nacionalismo mexicano. Ahí se fortaleció esta idea de la doctrina Estrada, pero precisamente con estos gobiernos neoliberales el discurso va cambiando. Ahora ya no se alude a un discurso nacionalista, sino sobre todo a un discurso que tiene que ver con la democracia.
pero en esta famosa democracia lo que se va a estar criticando van a ser a gobiernos con tendencia de izquierda en América Latina. Y que obviamente es una tendencia que Estados Unidos también empuja para que México sea este mediador con los países latinoamericanos y le siga el juego de la apertura comercial y la crítica a gobiernos como el venezolano. Me permiten, vamos a darle voz y presencia, amigos y amigas, a nuestra comunidad de Cuatro Vientos. Queremos agradecerle muchísimo, amigos, amigas, que estén con nosotros y los invitamos a que si les gusta el programa, compártanlo porque eso nos fortalece a todos. Mire, precisamente quiero saludar a Jorge Díaz. Jorge, muy buenos días, me da mucho, buenas tardes ya, en este momento, buen provecho para todos los que están en este momento viéndonos aquí en el estado de Baja California. Obviamente al Corporativo Jurídico Medinas, abogados en Mexicali, lo anunciamos hace un momento cuando arrancamos el programa. Estamos en espera de nuevas informaciones respecto a el juicio, a la audiencia que está en este momento sosteniéndose allá en el Cerezo de Mexicali con el tema de León Fierro. Maricela Horta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Lourdes Berumen, muchas gracias por estar con nosotros, Lourdes. Estrella Arellano, de nueva cuenta, nos manda un saludo desde Toledo, España. Mira, pues ese saludo es para ti, Manuel. Así es. Que es quien nos pide siempre avisarle cuándo vas a estar en nuestro programa. Jesús Jiménez Macías, muchas gracias. Maricela Arias nos dice, de hecho Maricela dice, es muy buen tema, está muy interesante, pero necesito decir que León Fierro estará libre hoy. Esperemos que así sea, mi estimada Maricela, estamos en espera de esto, ¿sí? Mario Gómez, muy buenas tardes, también estás con nosotros, muchas gracias. Clara Valencia, igual yo, mira, así te pongo leer. Santos Venegas, muchas gracias, Santitos, muy amables, saludos a toda la gente de Mexicali, del Valle de San Quintín. Está también con nosotros Didi González. Didi, muchas gracias. Miriam Cano, Miriam, un abrazo, lo mejor para ustedes, ya sabes. Alfonso Wauman también está con nosotros. Lorenzo Rodríguez, un abrazo para toda la gente del Sindicato de Jornaleros allá en el Valle de San Quintín y todas sus secciones en el país. Tenemos entendido que son 5 secciones ya. También está con nosotros la maestra Tete Manríquez Peña, libertad para León Fierro, preso político. Estamos al pendiente, amigos y amigas, de lo que está sucediendo también en Mexicali. Muchas gracias, muy amables. También para Manuel Sajas, ¿sí? Que también está con nosotros. Sajas o Seijas. Sajas, dice. A ver, déjame ver, lo que pasa es que está un poquito... Saijas. Bueno, ok, hola. Bien, bueno, seguimos con el tema porque creo que planteamos muchas cosas de golpe, pero que a fin de cuentas lo que vemos en este segundo, lo vimos en el primero, lo vamos a ver en el tercer debate, y creo que son definitivamente 2 visiones diferentes, 2 proyectos diferentes de país, y la pregunta que habíamos puesto sobre la mesa es, Andrés Manuel mira al pasado, estos miran al futuro, o qué hay que rescatar del pasado y traerlo al presente. Yo creo que el asunto no está planteado en términos de quién mira para enfrente y quién mira para atrás, ¿no? Yo creo que el asunto está planteado en, bueno, ¿qué tipo de país miras tú hacia el frente, ¿no? Hacia el futuro, ¿qué tipo de país miras hacia el futuro? Y a mí no me queda ninguna duda que en el caso de Mitt y de Anaya, ellos ven un México subordinado a los Estados Unidos. Y para esa posición, perdón, Armando, sí, pero para esa posición necesitas, como ciudadano común que va a ir a votar el día 1 de julio, conocer tu presente. Si no estás al tanto de lo que está pasando a tu alrededor, quizás incluso con tu misma familia, pues cómo puedes finalmente poder decir, bueno, lo que está haciendo actualmente Enrique Peña Nieto es lo bueno, que es lo que nos acaba de decir, que no vemos lo bueno, lo históricamente bien que estamos en este momento en México. Ahora son 36 años esto de mirar al futuro, ya son 36 años de este proyecto, no lo están planteando como algo nuevo, están planteándolo como una continuidad, ¿no?, del proyecto neoliberal. Así son 36 años, ¿cuál es el saldo de los 36 años? Y en ese sentido, creo que la visión de López Obrador hacia el futuro es un México independiente, un México que pueda tomar decisiones en función de las necesidades de su pueblo y no en función de las necesidades del gran capital ni de los Estados Unidos. Esa es la gran diferencia. Para ello, ¿qué se necesita? Primero, tener un gobierno legítimo, es decir, vinculado con el pueblo y apoyado por el pueblo. Por eso la campaña que él hace, una campaña de a ras de suelo. Llevamos 2 elecciones con presidentes muy cuestionados de cómo llegaron al poder. Segundo, necesita un gobierno, además de legitimado,
que tenga capacidad de poder manejar algunas cuestiones de la economía. Por eso se requiere que México tenga un mercado interno fuerte, que no dependa solo de las exportaciones a los Estados Unidos. ¿Por qué? Recuerden ustedes, ¿no? Que cada vez que Estados Unidos estornuda, a nosotros nos da pulmonía, porque dependemos totalmente de esa economía. Entonces, eso debilita a un gobierno y lo subordina. No nos salva o no nos ayuda algo que anunció, por ejemplo, MIT, que en ese momento se habían firmado una serie de nuevos tratados adicionales de comercio con otras instancias y a otros niveles para comenzar a diversificar precisamente las importaciones y las exportaciones que tiene México y dejar de depender de esta superdependencia que tenemos. Diversificar los mercados. Pero mira, eso se viene haciendo desde hace tiempo. No fue algo que hizo solamente. No. El tratado con la Unión Europea viene de tiempo atrás. Y hay varios tratados de libres comercios. Es más, una de las cosas que presumen, una de las cosas que se presumen es que México es un país que tiene muchos tratados de libre comercio. Pero ¿cuál es la realidad de las cosas? ¿Verdad? La intencionalidad, lo que se ha facilitado. Lo que trasciende, pues. Lo que trasciende es nuestra enorme dependencia de Estados Unidos. Y aquí habría que cuestionar al actual gobierno. Si tienes tantos tratados de libre comercio, ¿por qué comercias el 80% de tus productos con los Estados Unidos? ¿No? Y no buscas 29% con Centroamérica. Y no buscas, ¿verdad?, la manera de equilibrar las cosas para evitarte precisamente una situación de tanta vulnerabilidad como la que se enfrentan ahora los negociadores del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Pues ellos tienen el sartén por el mango. Y van a ver, si se llega a firmar, como se dijo, este tratado que le han llamado flaco, ¿no? Ajá, sí. ¿Sí? Un tratado lightcito, va a ser totalmente contrario a los intereses de México. Manuel, bueno, hay un aspecto para cerrar toda esta parte de la cuestión económica que me parece fundamental, junto con el fortalecimiento del mercado interno, y se planteó también, obviamente, el incremento de los salarios. Aunque hubo por ahí una pifia de Andrés Manuel López Obrador, ¿no?, cuando habló de que de 1988 a la fecha el salario mínimo había perdido el poder adquisitivo a grado tal de que antes se compraban 50 kilos de tortillas con un salario mínimo en el 88 y ahora menos de 6 kilos. Pero coincidieron todos los candidatos en que sí es necesario aumentar el salario. Nada más que, bueno, Andrés Manuel plantea un incremento del 100% de inmediato. Así es, ¿no? Un poco más, porque pues están en 80 y tanto y dice un salario mínimo de 200 pesos. Y Anaya plantea subir el salario, si gana la presidencia, subirlo de inmediato a 100 pesos y en los siguientes 4 años de su gobierno que llegue a ser de 200 pesos. ¿Sí? De MID no conozco una propuesta concreta, nada más la expresión de que sí se debe de incrementar el salario. Pero a mí me gustaría que entráramos a este punto porque creo que en el salario mínimo se refleja mucho del éxito o el fracaso de los modelos de desarrollo. A fin de cuentas, te pueden dar cifras muy importantes de exportaciones, pero ¿qué tanto esas cifras macroeconómicas vienen a reflejarse en las cifras de la economía familiar y del bienestar de la población? ¿Cómo andamos con lo del salario? No sé si Manuel quiere comentar. Bueno, la cuestión aquí también que quería retomar, además de esto del tema del salario, es que con el planteamiento que comentabas hace un momento, se usan estos conceptos también de una economía abierta y una economía cerrada, que fue uno de los conceptos utilizados en el segundo debate. Y una de las críticas hacia López Obrador por parte de MIT y de Anaya ha sido que López Obrador busca cerrar la economía mexicana. Creo yo que también es una idea manipulada que se ha estado tendenciosamente utilizando, y básicamente lo que se plantea aquí con López Obrador, y como lo ha mencionado en algunas entrevistas como con la Coparmex, fue básicamente que no se busca cerrar la economía, por eso es imposible. Es que el Tratado de Libre Comercio es precisamente un acuerdo necesario, pero que se tiene que establecer también un fortalecimiento del mercado interno. O sea, buscar el equilibrio de un mercado interno con un externo, yo no lo veo como algo malo, sino también lo veo como algo de sentido común, que va más allá de las ideologías políticas y económicas. Y en el caso del salario mínimo,
pues podríamos poner muchos ejemplos, ¿no? Además de las tortillas y cualquier otro producto. Y creo que todos vamos a coincidir en que la adquisición que tiene el salario en nuestro país es cada vez más baja. Todo mexicano va a recordar que hace 15, 20, 30 años podía comprar más con el dinero que ganaba. Y eso es una realidad innegable, más allá de las cifras que se puedan manejar. Comentaba también otras diferencias, por ejemplo, José Antonio Meade manejaba que el salario en sí no debería ser por decreto, no afirmó nada, simplemente comenta esto. El Bronco comentaba incluso que no debería haber salarios mínimos, que no sé, yo lo veo como una falta de conocimiento también con las luchas históricas laborales en nuestro país. Por ejemplo, para 1906 una de las demandas centrales de los movimientos obreros mexicanos era el establecimiento de un salario mínimo, que dependiera precisamente de la región donde la vida era más cara para los mexicanos, ahí tendría que ser más elevado el salario. Y creo yo que es una necesidad que se aumenten los salarios, pensado por dos maneras básicas. Por una, el mejoramiento de la economía familiar, y otra también por sentido común, que sería si una familia gana un poco más, lógicamente puede consumir más. O sea, beneficia en general a la economía interna. Claro, Manuel, incluso ayer Coparmex dijo, están las condiciones dadas en este país para que el trabajador gane 98, casi 99 pesos diarios. Y la Comisión Nacional de Salarios Mínimos dijo no, que porque eso evidentemente podría en peligro la estabilidad económica del país, que se iba a disparar la inflación. Entonces, como que también, yo quisiera ligarlo con estos temas con el aspecto del tema del debate, ¿no? De cómo México se involucra en el mundo actual. Y el mundo actual, pues tampoco podemos negarlo, es un mundo neoliberal, es un mundo dominado por las grandes corporaciones multinacionales y transnacionales, aliadas con estos organismos de financiamiento internacional, ¿sí? Que son los que van dictando finalmente por dónde se debe de ir, y cada nación subdesarrollada o en vías de desarrollo debe enfocar su crecimiento. En este momento, Andrés Manuel López Obrador no es un socialista, mucho menos un comunista, y menos impensable que sea un anarquista. Viene finalmente a tratar de poner de alguna forma un orden elemental mínimo en este país. Las propuestas que está haciendo desde el punto de vista de la relación que debe de seguir México con el mundo externo, ¿se puede sustraer a esta dinámica de tal y como se está actualmente operando la economía, la política, la cultura de las naciones en el mundo? Es que no necesariamente se tiene que sustraer. Lo que pasa es de que hay que pensar que hay opciones, alternativas distintas al modelo que se está aplicando en México, que pueden jugar un papel también en el concierto internacional, así como está. Porque hay que tomar en cuenta que este mundo ha venido cambiando rápidamente. Sí. Desde la caída de la Unión Soviética empezaron cambios dramáticos en el mundo. La desaparición del bloque socialista hizo pensar a muchos que Estados Unidos, o sea, el mundo era para Estados Unidos. Se adueñaba. Sí, era para Estados Unidos. En 10 años se dieron cuenta que no era así. Por el surgimiento de China, Unión Europea. Y el repunte de la misma Unión, de Rusia, ¿verdad? Y estos grupos de países que se llaman los BRICS, ¿no? India entre ellos, Brasil, Rusia, evidentemente, ¿no? Y este cambio en la configuración del mundo ofrece posibilidades, porque no es solo la voluntad de Estados Unidos la que en un momento dado prevalece. El mismo Estados Unidos, ¿verdad?, tiene que buscar la manera de negociar, de poder establecer ciertos compromisos con otras potencias que ya le disputan, no solamente en el terreno político y militar, sino también en el terreno económico, la supremacía, ¿no? Y en ese sentido, ahí hay oportunidades que se pueden aprovechar para que México pueda replantearse el rol que va a jugar en esta economía. Si México fuese un país sin recursos,
atrasado, sin riquezas, pues es muy probable, ¿verdad?, que no quedara otra más que sumarse al tren de los Estados Unidos. Sí. Pero México es un país con mucha riqueza. A ver, quiero plantearlo así. Si en este momento México, con un gobierno de Andrés Manuel López Obrador, llega finalmente a consolidarse, México retomaría su liderazgo como el país latinoamericano que es el hermano mayor, el ejemplo a seguir. Bueno, Nos volveríamos de nueva cuenta, nada más para terminar. ¿Y esto empezaría por la zona del Caribe y de Centroamérica? Yo creo que podría ser a ese nivel, okay. Hacia Sudamérica. Está Brasil, ¿verdad? Sí, ahí estamos hablando de otras cosas. Ajá. Está Argentina, que son economías también muy influyentes, fuertes. Está el Mercosur, que es ahí subsiste, pese a los embates, ¿no?, también del neoliberalismo. Ahí está. Y entonces, pero a lo que voy es que no necesariamente el que México recupere esa posición o que replantee su rol dentro de la economía internacional, necesariamente significa un rompimiento con Estados Unidos. No necesariamente. Obviamente habrá quienes en Estados Unidos digan no, ¿verdad? Hay que recordar, por ejemplo, que después de la revolución, Estados Unidos estaba muy preocupado por el futuro que iba a seguir México. Y en el marco de la circunstancia que se daba, se dio una negociación que luego se conoció como los famosos tratados de Bucareli, ¿verdad? Que tienen una versión pública oficial y se especula mucho de que existe una versión secreta, ¿no? La parte no escrita, no pública de los tratados de Bucareli, en donde se señala que México se comprometió en un periodo, por lo menos de 25 años a partir de ese momento, no, 50 años a partir de ese momento, a no desarrollar su industria pesada para no competir con los Estados Unidos. Recordemos que estamos hablando de la década de los 20. Todavía Estados Unidos no era la gran potencia industrial dominante en el mundo, como terminó siendo al terminar la Segunda Guerra Mundial. Claro. Y entonces Estados Unidos se enfrentaba, bueno, pues a la competencia con Inglaterra y con algunos otros países como Alemania, que ya estaba dando muestras de un gran vigor en su desarrollo industrial. Entonces Estados Unidos necesitaba tener un espacio vital, vamos a usar este término de la geopolítica, que no le compitiera, que le permitiera al contrario fortalecerse. Desde entonces, ¿verdad?, el rol de México en las relaciones con Estados Unidos y en el mercado internacional se perfiló hacia este rol subordinado. Sin embargo, las cosas han cambiado, porque ya Estados Unidos no es el Estados Unidos de aquel entonces, no es ni mucho menos el Estados Unidos que surge después de la Segunda Guerra Mundial, que solamente él contribuía con más de la mitad del Producto Interno Bruto. Ahorita ya es mínimo, es mucho menor la proporción. Sigue siendo un país importante, pero incluso dentro de los propios Estados Unidos hay gentes que han cambiado su manera de pensar, y entonces pudieran ver con simpatías que México se pudiese convertir liderazgos regionales en una Corea del Sur de acá, de Occidente, porque tenemos para eso y para más, ¿no? Y entonces, en vez de pensar que una economía desarrollada y competitiva pudiese ser para Estados Unidos un problema, convencernos de que puede ser como de hecho puede ser. Y no pasa nada. Y no pasa nada, porque se fortalece el mercado. Claro. De hecho, creo que por ahí es por donde ha estado insistiendo tanto Canadá como Estados Unidos en la revisión es uno de los aspectos que están viendo en la revisión del Tratado de Libre Comercio. Ellos se señalan, y a veces lo dice de manera muy burda Donald Trump, pero es cierto. Ellos dicen, no nos conviene tener un tratado de libre comercio con un país que tiene a la mayoría de su población en situación de pobreza. ¿De qué nos sirve estar ofreciendo los productos si su mercado no tiene la capacidad adquisitiva? O sea, no podemos irle a vender a los mexicanos cuando los mexicanos están en el límite de la sobrevivencia, el grueso de la población. Dice, entonces, eso nos pone en inequidad. Dice, en cambio, nuestros mercados son muy atractivos para cualquier producto que entre de México, porque la gente los puede adquirir. Segundo, dice, no nos conviene, por lo tanto, tampoco competir con un país que tiene sueldos tan empobrecidos, tan depauperados. Dice, ¿por qué?
deprimidos, como dice, ¿por qué? Porque por lo mismo, porque los trabajadores no tienen poder adquisitivo. Ya han estado planteando de manera reiterada al gobierno mexicano el incremento a los salarios de los trabajadores mexicanos. Sí, esa es una. Y la otra también, una serie de servicios básicos elementales que mejoren la calidad de vida de los mexicanos. Y además de que también exigen para sí mismos infraestructura en México, urbanística, por ejemplo, o de carreteras, o ferroviaria, que les permita a ellos también mover sus mercancías con mayores márgenes de utilidad, porque las carreras están hechas un desastre. En fin, están pidiendo desde el TLC este desarrollo económico. Y no podríamos aprovechar esa coyuntura para lograr esos cambios. Claro lo dijo López Obrador, ¿no? Dice, curiosamente, ¿no? Coincido con Donald Trump en que hay que aumentar los salarios a los obreros mexicanos, a los trabajadores mexicanos. Lo dijo en el debate, ¿no? Permítame, Victoria Ruiz, muchas gracias. Disculpen, quiero saber lo de León Fierro. Está en este momento, amigas y amigos, Victoria, en este momento se está celebrando la audiencia que no se realizó la semana pasada porque no se presentaron dos de los testigos que son fundamentales para su defensa, ¿sí? Y que hagan unas declaraciones, y esto podría recategorizar esta declaratoria que hizo la juez que está llevando el asunto, el tema, ¿sí? Para posiblemente ordenar su liberación o confirmar de una vez más estos 2 meses que le dictó para que se quedara todavía en prisión allá en Mexicali. En eso estamos, amigos y amigas. Vamos a ver si antes de terminar el programa podemos dar alguna información actualizada sobre esto. Y Paco Gatell Llarena dice: a AMLO lo acusan de criminalizar la pobreza. Al pobre se le puede criminalizar cuando no hay opciones de un mejor trabajo, de la desesperación de las conquistas laborales, de la desaparición de las conquistas laborales. En fin, pisotear sus derechos. Y por otro lado, permítanme un segundito, es que acaba de entrar otro mensaje. Se privilegia, lamentablemente se pisotean sus derechos, y por otro lado, lamentablemente, se privilegia mediante modificaciones al Código Penal, al crimen, y en su momento sacó pancartas ofreciendo a soldados los sueldos y prestaciones que les daban si cambiaban de bando. Lógico que un ciudadano que le han encarecido la vida, por supuesto, también ingresa a esas filas o va independiente. Entonces, ¿quién criminaliza la pobreza? Y no en el discurso, y sí en el acto, en los hechos. ¿Quién criminaliza las protestas metiendo grupos de choque y filmando por todos los medios de comunicación ligados al poder? Nestora, te creo. Así está este anuncio. Totalmente de acuerdo. En el que coincidimos todos, definitivamente. Oye, un dato que quiero poner sobre la mesa. Se habló esto del salario y de las tortillas. Hubo por ahí una pifia de López Obrador, pero quiero poner este dato. Dice: el reporte número 69 del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados destacó que desde enero de 1982 hasta octubre de 2013 se situaba como indicador del poder adquisitivo de los trabajadores en nuestro país a la tortilla. Y entonces agrega: en la actualidad, un trabajador con salario mínimo puede comprar casi la 10ª parte de tortilla de maíz de lo que podía adquirir en 1982. Y dan el dato: la cantidad de tortillas que se podían comprar con el salario mínimo en 1982 era de 51 kilos. Y era maíz mexicano, no era importado. Así es. Supuestamente más barato. Y actualmente, de acuerdo con el verificado, ¿no?, el dato que daba Andrés Manuel López Obrador, los periodistas de verificado.mx llegaron a la conclusión, con cifras oficiales, de que actualmente se compran 5 kilos y medio de tortillas con un salario mínimo. De hecho, los estudios que han realizado tanto investigadores independientes como instituciones, el Banco de México y el propio INEGI, el poder adquisitivo del salario en México en los últimos 30 años ha tenido un deterioro de arriba del 70%. Claro. Arriba del 70%. Yo quería plantearles también esto, ya
estamos a 53, casi 54 minutos, un ratito más y terminamos el programa. Muchas gracias, Manuel, muchas gracias, Armando. Estamos hablando de las propuestas que están haciendo los candidatos a la presidencia de la República. Sin embargo, el Poder Legislativo, el Congreso de la Unión, en este caso, tiene mucho que ver para fijar las políticas públicas, las leyes que tienen que ver con estos temas del México en el mundo, ¿sí? Con los migrantes, con la cuestión de las importaciones, de las exportaciones, el modelo que se debe de seguir. ¿Qué con el Congreso de la Unión? ¿Cómo ven ustedes la conformación de estos grupos que pues van a estar gobernando conjuntamente con quien resulte el vencedor en la contienda del Poder Ejecutivo? Pero los legisladores, a mí me llama la atención, por ejemplo, yo de inmediato veo casos muy concretos de algunas de las candidaturas que tenemos aquí, por ejemplo, para el Senado, y están directamente vinculadas a algunos de ellos, y que creo que pueden resultar ganadores de este proceso electoral, pues con grandes negocios de grandes compañías transnacionales dedicadas a la desalinización del agua, por ejemplo, ¿no? O sea, como que incluso la propuesta de algunos de los candidatos a la presidencia son totalmente diferentes a los intereses de algunos de estos candidatos que van o para diputados o para senadores. ¿Cómo ven? Pues yo te diría como el gallego, ¿no? Predecir... A ver, ¿qué dijo el gallego? ¿Qué dijo el gallego? Lo comenté en el otro programa, ¿no? A ver, ajá. Eso de predecir qué va a pasar está bien complicado, sobre todo si se trata del futuro. Las predicciones están muy complicadas, sobre todo si se trata del futuro. No sé cómo vaya a quedar la Cámara de Diputados. La verdad, lo único es el Congreso, no solo la Cámara de Diputados. Lo que puedo decir es lo que he escuchado de quienes se han dedicado a hurgar, analizar, porque aquí hay que tomar en cuenta cómo está la ley electoral, cómo está la repartición de las plurinominales, la fórmula que se utilice, para establecer el peso, ¿no?, de la Cámara de Diputados. Porque, y lo que dicen algunos de los analistas es de que es muy probable que la coalición Juntos Haremos Historia logre mayoría absoluta, no calificada, es decir, no las 2/3 partes, no podrá modificar la Constitución por sí solo, ¿verdad? ¿Ustedes conocen pero sí tendrá la mayoría como para poder hacer cambios en leyes en un momento determinado, ¿no? ¿Ustedes conocen cómo están las leyes vigentes en materia de política exterior de nuestro país? Para saber si es que hay algo que mejorar, algo que reformar. ¿En política exterior? Sí, en política exterior es el tema, ¿no? O al menos se supone que es el tema. En política exterior, la que sigue rigiendo, que es lo que comentamos ahorita, es la Constitución, y en la Constitución, precisamente lo que conocemos como la ley Estrada, la doctrina Estrada. ¿Eso está vigente? Sí, eso está vigente. Mientras no se modifique la Constitución, de hecho, gente como Videgaray y Enrique Peña Nieto, con lo que hacen, están violando la Constitución. ¿Es una ley? Es la Constitución. Pero la doctrina Estrada es... No. La doctrina Estrada se conoce así, pero el principio de la doctrina Estrada, de que habla de que la política exterior de México se ha de regir por el respeto, el respeto a la autodeterminación y a la soberanía de los pueblos, con eso empieza el principio fundamental de la política de... ¿Y qué esperamos para demandar? Pública, de relaciones públicas. ¿A denunciar que están violando preceptos constitucionales plasmados en la política externa? ¿La doctrina externa? Incluso la única modificación que se hizo a la Constitución en ese sentido fue en materia de derechos humanos, porque ahí sí los países pueden opinar y en un momento determinado no intervenir, pero sí tener participación. A través de no como naciones, sino a través de organismos internacionales como la ONU, la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana, solamente siempre y cuando México firme esos tratados internacionales, pueden intervenir los que le llaman los organismos multinacionales. O sea que este club de Toby que está ahí en Perú, totalmente ilegal para los porque ni siquiera es la OEA en su conjunto, mexicanos. Ellos intentaron que fuera la OEA, ¿se acuerdan cuando el caso de Venezuela? Que se fue a otro ejemplo. Y finalmente no lograron la mayoría y formaron el famoso Grupo de Lima. El Club de Lima. ¿Verdad? Sí. Y es una facción dentro de la OEA que tiene esta postura intervencionista en Venezuela, y que en la opinión de varios analistas, la actitud del gobierno mexicano efectivamente es contraria a los principios que la Constitución de México establece en materia de política exterior.
Muy bien. Iván González, muchas gracias, muchas gracias. Nos quedan escasos 2-3 minutos. Nos gustaría mucho escucharlos en un resumen, en un último planteamiento que quieran hacer. Manuel, por favor. Bueno, en cuestiones de política internacional, pues desde luego también el presidente tiene que considerar también algunas cosas al Senado, sobre todo en firmas de tratados internacionales. Pero yo puedo concluir también de que México sí necesita un acercamiento principalmente con América Latina, por los vínculos históricos, vínculos culturales que se tienen. Desde luego no se va a perder la relación con los Estados Unidos, eso es totalmente necesario, pero sí se debería generar un equilibrio mayor en cuestiones de inversiones, diversificar o hacer válidos muchos de esos tratados que ya están establecidos. Y me refiero sobre todo a América Latina también en materia económica, pero también culturalmente, porque México ha perdido, digámoslo así, ese respaldo histórico que tenía, y ahora se le suele ver a México en América Latina como pues simplemente una estrategia, una herramienta de los Estados Unidos para poder intervenir también en otros países de Latinoamérica. Creo yo que es algo que se debería de corregir, ¿no? Se han desgastado mucho las relaciones con Cuba, con el caso de Venezuela también, y con otros tantos, pero esos serían los dos más iconográficos en el gobierno de Calderón. Son nuestros aliados naturales, ¿no? Ese Come si te vas, impresionante, ¿no? De Vicente Fox, ¿no? Sí. Impresionante. Armando. Bueno, yo solo quisiera reiterar lo que planteé al principio, ¿no? No podemos juzgar la política exterior de un candidato de una organización que está luchando por el poder solo con base en las propuestas concretas de lo que se va a hacer. Aquí lo que hay que definir es, bueno, cuál es el papel que le asignas o cómo ves a México, el rol de México en el mundo, en el concierto internacional. Y claramente yo ubico dos posiciones, la de Meade y la de Anaya como posiciones de continuidad, es decir, de un modelo de subordinación con relación a los Estados Unidos, a la economía más poderosa del hemisferio, y la postura de López Obrador, que ve a México como un país independiente, con buenas relaciones con Estados Unidos, basadas en el respeto y en la cooperación, pero independiente, ¿verdad? Y con un país con capacidad de tomar decisiones, no subordinadas a ninguna potencia extranjera. Son las dos visiones de política exterior que quedaron manifiestas en el debate, pero que se perdió esa posición o esa visión de las cosas por el afán de cuáles son las propuestas concretas, como si con eso se fuera a resolver. Así es. Y algo interesante sería el momento de la elección, ¿no? Los mexicanos que viven en el extranjero, ¿cuál va a ser la tendencia también? Sí. Bueno, ya vimos el otro día, ¿te acuerdas? El 80% de los mexicanos que viven en el extranjero viven en Estados Unidos. Y creo que andaba por ahí de la intención del voto a favor de cerca del 40%. A favor. Y lo cierto es que estas cosas profundas que estamos platicando ahorita sobre el debate son las que regularmente no se destacan. El debate, yo coincido contigo, Armando, en lo que dijiste, los debates no son el mejor escenario para conocer las propuestas de los candidatos. Yo también he aprendido más de cada candidato, de cómo es, cómo se desenvuelve y cuáles son sus propuestas en entrevistas que les hacen individuales a ellos. Los debates se están perfilando cada vez más y más como un show mediático y eso pues es muy molesto. Podemos estar hablando de virtudes que tengan este tipo de ejercicios, pero en general no sirven mucho para que la población se informe, para que el ciudadano tenga más elementos para definir su votación. Por otra parte, lo que hemos escuchado es que independientemente de lo anecdótico, las frases, lo que se dicen, los lances que tienen uno y otro, e independientemente de lo que se diga de quién gana o quién pierde el debate, no ha sucedido nada que modifique las tendencias que hasta ahorita se van conociendo de las preferencias electorales. Y vamos, bueno, yo lo dejaría nada más hasta ahí, vamos a seguir platicando sobre esto, claro. Pero les agradecemos muchísimo a Armando, sociólogo, el historiador Manuel Guillén, que nos ayuden a ampliar la mirada con la que podemos ver este tipo de ejercicios democráticos, y esta es la mirada de Cuatro Vientos, y les agradecemos a ustedes su presencia, su participación. Con mucho gusto también les compartimos esta información porque la han estado solicitando. León Fierro sale libre.
el juez Fernando Serrano Jiménez determinó suspender el proceso al que el activista de Mexicali Resiste era sometido en prisión luego de que pagó 1,889 pesos por reparación del daño, ¿sí?, y otras exigencias durante 6 meses al policía que resultó lesionado en esta trifulca que hubo en Rancho Mena. El equipo de abogados defensores logró el acuerdo reparatorio y en unos instantes más, posiblemente ya ahorita ya esté libre, León Fierro. Oye, me llama la atención que sea un juez, perdóname tantito, Fernando Serrano Jiménez. ¿No era una juez la que había determinado? No, el juez es que se sometió a revisión la decisión de la juez. Entonces es otro juez el que revisa la decisión que tuvo la juez de darle 2 meses de cárcel preventiva, de cárcel precautoria. Pues un aplauso para... Pues sí, para Fierro. Y para el juez que finalmente decidió así. Pues no deja de sorprenderme el hecho de que hayan cambiado el juez. Es que tiene que ser otro juez quien revise la decisión de un juez. Un juez no puede echar marcha atrás a su propia decisión. Hay conflicto de interés. Un juez no puede echar marcha atrás a su propia decisión. Eso lo entiendo. Entonces tiene que entrar otro juez a revisar la decisión. Eso ya lo sé. Lo que pasa es que previamente, o al menos yo no sabía, yo no tenía información, no sé si ustedes tenían esa información, de que habían cambiado. Bueno, de que esto estaba a ese someto de revisión y que fuera otro juez el que estuviera revisando este tema, porque hasta la semana pasada todavía era la juez la que ante quien no se presentaban los otros dos testigos. Pero en fin, qué bueno, ya está. Esto lo da, ¿qué medio de comunicación, Alicia, por favor? Bueno, lo está reproduciendo Poder MX, pero es también de la nota de Alejandro García. De Alejandro García, y lo está considerando como oficial la página de Mexicali Resiste. Ok, perfecto, amigos y amigas. Bueno, pues esa es la información que tenemos. Jos Sánchez, yo creo que México siempre ha sido Venezuela bajita la mano debido a las lacras del PRIAN, pero ahora yo siento pasos en el tejado y van con todo para ganarle a AMLO. Esperemos que todos votemos por un México nuevo y que sea para mejor. Y Victoria Napomuceno Argüello, León Fierro es un preso político en Tijuana. Y, como lo fue Nestora Salgado. Como lo fue en el caso de Nestora, que ese es otro tema. Que se nos quedó pendiente, hay que tratarlo. Así es, lo vamos a tratar, amigos y amigas. Pues bueno, con esto nos terminamos nuestro programa especial. Queremos agradecerle muchísimo el favor de su atención. Ahí se queda el programa. Vamos a subir también este programa en mejor calidad de técnica de video para nuestro canal en YouTube. Les invitamos a que también se suscriban a nuestro canal en YouTube, Cuatro Vientos. Ahí también, amigos y amigas, ahí estará este programa y muchísimos programas más que tenemos ahí, noticiarios, entrevistas, reportajes, muchísimos programas más. Programa especial de A los Cuatro Vientos. Estuvieron con nosotros Armando Duarte Moller, maestro y doctor en estudios del desarrollo global de la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales, ambos grados por la Universidad Autónoma de Baja California, y nuestro queridísimo amigo historiador, licenciado en Historia, también por la UABC, amigos, Manuel Guillén. Y nuestro tema fue lo que trasciende del y al segundo debate presidencial. Amigos, hasta mañana, que descanse, que la pase usted muy bien en nuestro programa de la mañana, Noticiero Cuatro Vientos. Olga. Hasta pronto, compartan el programa, fortalezcan el periodismo libre en la red. Así es. Y bueno, pues nos vamos con esto, amigos y amigas, que esperemos que sea de su agrado. Hasta mañana. Cuatro Vientos. Vamos a comernos la mano, amigos y amigas, y a tomarnos una cervecita ahorita por León Fierro. Por León Fierro, una cerveza León, de allá de Yucatán. Gracias, pásenla muy bien, que descanse y buen provecho.